Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Estoy admitiendo gente, como les dije la otra vez. Cámaras apagadas, micrófonos apagados, no voy a pedir nada de eso. En realidad esto es más un apoyo para ustedes. La cursada obligatoria, presencial y todo eso la tienen 2 veces por semana, así que no hay ningún problema en ese sentido. Sí, para que esto sea más rico. Y les voy a pedir que participen. Y la manera de participar es a través del chat. Yo estoy conectada con otra compu, así que a medida que hago la presentación o que voy viendo algún material, me olvidé de abrir el campus, yo puedo ver lo que me manden por el chat, así que no hay ningún problema. Tuvieron ya 2 prácticas, tuvieron una clase teórico-práctica y 2 trabajos de laboratorio. Recuerden que los laboratorios, como las clases que son prácticas, se van a evaluar en el parcial, que es escrito. Si quieren después, en la parte de consultas, vemos si les queda alguna consulta con respecto a eso que no se haya oído. Bien, vamos a hacer lo único al revés de lo que hicimos la otra vez. Así que, por si solo quieren escuchar el tema que nos toca hoy en el teórico, y si no tienen ninguna consulta, entonces se pueden desconectar o nada, como quieran. Ustedes saben que esto es como quieran. Los únicos les pido eso, que si tienen alguna consulta, me la manden por el chat y lo vamos viendo. El tema de hoy en el teórico es enzimas, déjenme ver. En la teórico-práctica lo están viendo, encima hay un feriado, tenemos el 31 de marzo, 8 días. O sea que es lógico que ustedes ni siquiera lo hayan visto. Tal vez sí les suene el tema por biología del CBC o biología que hayan cursado en el secundario, es un tema que habitualmente se trata en las clases de biología, así que por lo menos les suena el término. Como les decía la otra vez, este es un tema, junto con bioenergética, bien introductorio de todo lo que es bioquímica, de todo lo que es el estudio del metabolismo, que es lo que realizamos en esta materia. Entonces, lo que voy a hacer es, como les contaba la otra vez, una muy pequeña presentación, porque la verdad que yo de por sí ya no me interesa, no me gustan, o sea, no les veo la utilidad a un teórico completamente expositivo de 2 horas y media, en donde un profesor les comparte el conocimiento que es fácilmente accesible para ustedes. O sea, no tiene sentido repetir algo que pueden ustedes ver en cualquier lado. Esa no es mi idea, aun cuando estuviéramos en un encuentro presencial. Y encima, si nosotros estamos en un encuentro virtual, la verdad que la capacidad de atención es muy poca, ¿no? Es totalmente más, todavía menos de lo que es habitualmente, con lo cual hacer algo virtual que dure 2 horas, 2 horas y media, no tienen absolutamente ningún sentido. Entonces, mi idea es seleccionar de cada tema aquello que me parece como más importante para que ustedes lo tengan para ver cuando les toque verlo, cuando en algún momento les sea útil ver esto. Entonces, lo que voy a hacer, compartir la completa. Lo voy a hacer así estoy segura de que se ve la presentación, porque a veces se complica con el Meet. Todo corto. Ahí voy. Bien. Con respecto a la presentación, o sea, lo que sería esta clase, por así decirlo, no la puedo grabar, pero ustedes sí la pueden grabar, así que capturen la pantalla como quieran, yo no tengo ningún problema. Sí, bien. ¿Qué son las enzimas? Esperen que voy a activar el láser por las dudas que quiera remarcar algo. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son catalizadores biológicos, es decir, son sustancias, que son sustancias orgánicas, son proteínas, que lo que hacen es justamente acelerar las reacciones. Es decir,
posibilitar que ocurran más rápido. Siempre, siempre van a trabajar con lo que dice acá, reacciones energéticamente posibles, es decir, aquellas reacciones que de por sí ya ocurrirían en la célula de manera espontánea. El tema está que esas reacciones ocurren a una velocidad que no es compatible con los procesos celulares. Por lo cual, por eso, vamos a ver que yo diría el 99,9% de las reacciones que vamos a ver nosotros tienen interviniendo una enzima de por medio. Es decir, no solo vamos a tener un sustrato, un reactivo, un producto, como ocurre habitualmente en las reacciones que ustedes vieron de química inorgánica, sino que también vamos a tener participando este compuesto, las enzimas. Como son catalizadores, tienen las características de cualquier catalizador, que es no modificar el equilibrio de la reacción. Es decir, la cantidad de enzima que se encuentra al inicio de la reacción es exactamente la misma que se encuentra al final. Es decir, el número de enzimas no se modifica durante el transcurso de la reacción y tampoco se modifica la reacción. Es decir, si la reacción tiene determinado delta G0, como vimos la otra vez, que era un parámetro que tenía mucho que ver con la constante de equilibrio, entonces, en este caso, la reacción va a transcurrir con ese misma delta G0. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y entonces para qué sirve una enzima y cuál sería la idea de cómo actúa una enzima? Dijimos que son proteínas. ¿Son proteínas de qué tipo de estructura? Como está ejemplificado en este esquema, que es parte de nuestros esquemas metabólicos, es una estructura globular. Es decir, simplemente es una esfera en donde tiene un lugar específico de unión con el sustrato. Ese lugar específico se denomina sitio activo. Entonces, lo que va a hacer la enzima es unirse a esa molécula del sustrato. Hay dos modelos, como dice acá, que explican este tipo de unión. Un modelo en donde ese ajuste es exacto, entonces la estructura de la enzima reconoce exactamente la conformación espacial de ese sustrato y se unen de manera exacta y perfecta. Es el modelo que se llama llave cerradura. Y después existe otro tipo de modelo que explican la acción de las enzimas en cuanto a la unión con su sustrato, que es el modelo de ajuste inducido, en donde la enzima se adapta a la estructura del sustrato. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuál de los dos es el que explica mejor el comportamiento de las enzimas? Los dos, porque hay enzimas que explican su comportamiento más hacia el modelo llave-cerradura y hay otras enzimas que explican más su comportamiento ante el modelo de ajuste inducido. O sea, vamos a ver que hay enzimas que se unen a un único sustrato. Ejemplo, una de las primeras enzimas que vamos a leer, que es la glucoquinasa. Esta enzima solo actúa sobre glucosa. En cambio, hay otras enzimas que actúan sobre un grupo de sustratos parecidos, no completamente diferentes. El ejemplo que vamos a ver al mismo nivel, que actúa al mismo nivel que la enzima que nombré antes, que es la glucoquinasa, es la enzima exoquinasa, en donde esta enzima actúa sobre cualquier exosa. No solo glucosa, sino que puede actuar sobre fructosa, por ejemplo, sobre galactosa. Obviamente son sobre exosas, son moléculas parecidas. Entonces, como les decía, cualquiera de los dos modelos me explica cómo actúa la enzima. ¿Qué es lo que va a hacer la enzima? O sea, ustedes piensen que cuando nosotros estudiamos cómo ocurre una reacción química, observamos que la reacción química ocurre por choque entre moléculas, que es la teoría de la colisión, la clásica que ustedes vieron en química del CBC. Entonces piensen que la probabilidad que esa reacción ocurra va a depender de que se junten, se encuentren esas moléculas del sustrato. Para decirlo termodinámicamente, nosotros lo que tenemos que hacer para que ocurra la reacción es que disminuya la entropía, porque acuérdense del segundo principio de la termodinámica que decíamos, bueno, ¿hacia dónde se va a desplazar la reacción? Todas las reacciones se desplazan hacia un aumento de la entropía. Entonces, si nosotros de alguna manera disminuimos esa entropía, la reacción va a ocurrir rápidamente. ¿Sí? ¿Cómo se podría disminuir la entropía pensando en algún tipo de reacción?
por ejemplo, podríamos disminuir el volumen en donde ocurre esa reacción. Entonces, por ejemplo, tenemos un determinado recipiente en donde ocurre la reacción. Si ese recipiente es más pequeño, va a haber mayor probabilidad de encontrarse esas moléculas del sustrato y entonces la reacción va a ocurrir más rápido, más fácil, por así decirlo. Esa sería una manera. Bueno, ¿qué es lo que hacen las enzimas? Las enzimas justamente lo que hacen es llevar a las moléculas de sustrato a que se encuentren con otra. Yo siempre digo que piensen como si fuera la enzima, como el colectivo, como el taxi, como el medio de transporte que quieran ustedes usar, que lo lleva al pasajero hacia el lugar donde quiere ir. Entonces, lo que está haciendo la enzima para acelerar las reacciones es justamente disminuir la entropía. Es más, se definen a las enzimas como trampas de entropía, en donde se produce un ordenamiento, por así decirlo, de las moléculas de sustrato, se encuentran más fácil y entonces la reacción ocurre más rápidamente. ¿Cómo lo podemos definir y graficar? Este es un gráfico justamente que relaciona la energía libre, que acuérdense que era que acuérdense, en realidad no sé si se van a acordar, porque esto lo van a ver cuando vean bioenergética, pero es la energía capaz de realizar un trabajo, ¿sí? En una reacción química será capaz la energía que transforma los sustratos en productos. Entonces, este gráfico relaciona energía libre según el curso de la reacción. Fíjense, el gráfico que está, la línea de gráfica que está por la parte superior, es decir, por arriba, corresponde a la energía libre de esta reacción, o sea, la evolución de la energía libre, todo esto que estoy marcando acá, de esta reacción en una reacción sin una enzima. ¿Sí? Una cosa importante de esta parte del gráfico que lo tienen que tener en claro. Fíjense, yo estoy empezando con una determinada cantidad de energía libre. En el estado inicial yo tengo sustrato, ¿sí? Y en el estado final, cuando ocurre toda la reacción, estoy por acá. Entonces yo tengo producto ya. Fíjense qué pasó con la energía. La energía libre es menor. ¿Eso qué quiere decir? Que esta es una reacción exergónica. Va a liberar energía. Esta reacción es termodinámicamente favorable, es decir, va a ocurrir esta reacción. ¿Sí? Ahí está. Y otra cosa importante que tienen que tener en cuenta de esta parte del gráfico, o sea, sin que ocurre únicamente con los productos y los reactivos, es que no se modifica. Fíjense qué pasa cuando yo agrego una enzima. Cambia el gráfico, ¿sí? Pasan unas cosas raras. Es menor la cantidad de energía libre que yo tengo que entregar, pero el punto final es el mismo. Es decir, no va a cambiar la energía libre de los productos. No se modifica la constante equilibrio de la reacción. ¿Qué es lo que va a cambiar? Como ven en este gráfico, va a cambiar como el camino que hace la reacción en cuanto a la energía. Claramente se ve, ¿sí? Que el máximo de los dos gráficos es diferente. En el caso de la reacción catalizada enzimáticamente, el punto máximo es menor. Se dice entonces que las enzimas actúan disminuyendo la energía de activación. Esta energía que necesita el sustrato para llegar al punto máximo, es decir, para empezar a convertirse en producto, se llama energía de activación. Esa energía de activación es disminuida justamente por las enzimas. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, que disminuyen la entropía del sistema, con lo cual necesito menos energía para entregar el sustrato para que se convierta en producto. Consecuencia de todo esto, como hay menos energía que yo necesito, y esto grábenselo porque lo vamos a aplicar en muchas cosas. Cuando yo necesite menos energía para un proceso, el proceso va a ocurrir más rápido, porque es como que pensáramos que a la célula como que le resulta más fácil, por así decirlo de alguna manera, realizar este proceso. Entonces, menos energía, porque baja la energía de activación, ocurre más rápido el proceso.
Y así entonces es como se produce este mecanismo de acción de las enzimas. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? En cuanto a las clases de enzimas, es decir, tenemos diferentes clases de enzimas en función de las reacciones que catalizan. En cuanto a la nomenclatura de las enzimas, en cuanto al nombre de las enzimas, salvo alguna excepción, ¿sí?, que son contadas con los dedos de esta mano, en general, bueno, acá tenemos un ejemplo, no tenemos un ejemplo, porque están los nombres comunes. En general, el nombre de la enzima va a terminar en asa, como en este caso es lactato deshidrogenasa. La segunda parte del nombre nos va a dar idea de la reacción que está catalizando. La primera parte tiene que ver en general con el sustrato. Lo que pasa es que muchas de las reacciones que nosotros vemos son reacciones claramente reversibles. Entonces, la lactato deshidrogenasa, por ejemplo, es una enzima que la vamos a ver en primer lugar, cuando veamos por primera vez esta reacción, catalizando la reacción que va del piruvato al lactato. Entonces, medio como ahí nos va a decir, pero se llama lactato deshidrogenasa, entonces el sustrato es lactato. Y sí le vamos a decir, porque en realidad la enzima, cuando se estudió por primera vez y le dieron el nombre, la estudiaron con la reacción que va de lactato al piruvato. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que a veces va a resultar medio difícil como tratar de relacionar el nombre de la enzima con la reacción que me quiero acordar. Otras veces no, van a ver que es muy fácil, es muy lineal. Bueno, tengo esta enzima, este nombre es el sustrato del cual la reacción estoy viendo. Pero sí, la segunda parte sí les va a dar una idea del tipo de reacción que cataliza. ¿Y eso por qué es importante? Porque sabiendo qué tipo de reacción cataliza, yo voy a poder tratar de inferir el producto de esa reacción sin tener que acordármelo de memoria, ¿sí? Entonces, para eso es importante saber las clases que hay de enzimas. Esto es del 2008, del Estrella, es un libro de bioquímica que lo recomiendo bastante para que lo sigan porque, a ver, es un libro de bioquímica, pero tal vez está un poco más condensado los temas que el Leninger, que es eterno. Ese libro es el libro de bioquímica, pero este libro va bien. Y como les decía, este es de 2008 y ha quedado desactualizada esa clasificación. Son 6 clases, en general nosotros damos estas 6 clases, pretendemos que sepan estas 6 clases, pero ahora se ha agregado, ahora no, hace un poquito de más de 10 años, se ha agregado una 7ª clase que son las translocasas. Entonces, como recomendación que les dije la otra vez, traigan todos los conocimientos de química orgánica. Acá les voy a pedir que no solo se traigan los conocimientos de química orgánica, sino que también vayan un poquito más atrás y se traigan todos los conocimientos de química del CBC en donde vieron tipos de reacciones. O sea, sí o sí tienen que acordarse qué es una reacción de óxido-reducción, pues si no mal van a poder entender esta clase de enzimas que son las oxidorreductasas. Las transferasas transfieren grupos, ¿sí? En general son grupos fosfatos, por ejemplo, como es este ejemplo, un nucleósido monofosfato quinasas. Estas quinasas lo que van a hacer es transferir grupos fosfatos. Las hidrolasas las vamos a ver muchísimos porque todas las reacciones digestivas, es decir, las que degradan los nutrientes que el animal come, son reacciones hidrolíticas. Entonces, son reacciones que, como dice ahí, se transfieren grupos funcionales al agua, o sea, interviene el agua en la reacción, adiciona agua para romper enlaces, por ejemplo. Las liasas lo que hacen es agregar o remover alguna sustitución, algún grupo de sustitución para formar dobles enlaces, en donde siempre que vean la formación de dobles enlaces vamos a tener la participación de liasas. Isomerasas, el nombre mismo me lo dice, produce reacciones entre isómeros, sea de cualquier tipo de isómeros. Las ligasas también las vamos a ver mucho porque producen la unión de dos sustratos, pero con la
ruptura del ATP, las ligasas son las que intervienen en las reacciones energéticamente acopladas, de las que se habló en bioenergética, así que ahí tienen un tema para unir las dos clases. Y como les decía, la clase nueva, por así decirlo, que no es para nada reciente, son las traslocasas, en donde lo que hacen es catalizar el movimiento de moléculas de iones a través de dos membranas, ¿sí? A través de membranas. Y pónganlo ahí si quieren el ejemplo que es la enzima ATPasa, que la vamos a ver bastante también cuando veamos cadena respiratoria. Entonces, cuando ustedes vean una reacción química y vean el nombre de la enzima, traten de unir las dos cosas. Es decir, cuando ustedes estudien esta reacción, la reacción catalizada por la lactato deshidrogenasa, traten de entender por qué se llama así la enzima. O sea, por qué es una reacción de óxido-reducción. Eso es para que le vean una lógica a la vía metabólica. Si no es más que estudiar de memoria esas 12 reacciones. Y la verdad que todo es válido, puede ser que tengan muchísima memoria, pero tiene un límite, realmente tiene un límite, y lo que pasa es que cuando nosotros pretendemos que ustedes entiendan cuál es el proceso metabólico asociado, a veces la memoria y suele fallar. Así que tengan en cuenta eso en cuanto a la clasificación y a la nomenclatura de enzimas. Si ustedes quieren encontrar la información completa de una enzima, lo que tienen que buscar es esta es una base que está online, como les decía, estamos a un clic de cualquier información, en donde lo que hacen es incluir el nombre de la enzima y les salta este número, que es un número de identificación de la enzima que está normalizado. Entonces, y ese número lo que me dice es qué clase, qué subclase y qué reacción, qué tipo de reacción cataliza. Cuando ustedes ponen este número en la base de datos, les sale la reacción químicamente, el sustrato, el producto, en qué tejido se da, en qué tipo de células se ha estudiado esta enzima, o sea, les sale la información completa durante la enzima. Cada número de estos, como si fuera la patente de la enzima, es único y les sirve para identificar qué es lo que hace la enzima. Si ven este número, van a ver que esto coincide con esto, con la clase. Entonces, ya con ver ese número, por lo menos saben a qué clase se está refiriendo esa enzima y por lo menos tienen una idea mayor todavía de la reacción que se está catalizando. Dijimos entonces, las enzimas son moléculas proteicas, que lo que van a hacer es acelerar las reacciones. Hay enzimas que por sí solas no pueden cumplir su función. Entonces, aquellas enzimas que no pueden justamente cumplir con su estructura proteica o únicamente su función, necesitan de una sustancia que se denomina cofactor. Ese cofactor lo que le va a permitir es justamente cumplir la función. Cofactores acá se los puse vivo porque hay de dos tipos. Los cofactores propiamente dichos, que son sustancias metálicas. Si se acuerdan tal vez de química del CBC, recordarán que había muchos metales, platino, paladio, níquel, que actúan como catalizadores. De ahí viene el término de cofactor para los metales. Y después hay otros tipos de cofactores que ya no son sustancias inorgánicas, sino que son sustancias orgánicas diferentes a proteínas, en general son nucleótidos, que cumplen la misma función, para permitir a la enzima que realice la reacción, pero que se denominan diferentes, se denominan coenzimas. De las dos maneras es lo mismo. Yo necesito algo que se una a la estructura proteica para que pueda ejercer la acción la enzima. Puede ser un metal, cofactor, puede ser una sustancia orgánica, un nucleótido en general, entonces se denomina coenzima. De las dos maneras es lo mismo. Dentro de las coenzimas vamos a tener las vitaminas. Seguramente la habrán oído nombrar, el tema de las vitaminas.
Está muy en boga el tema de otros tipos de dietas para nosotros, los humanos, que nos encanta modificar rápidamente y no seguir a la evolución el tipo de dieta. Habrán oído que determinadas dietas necesitan la incorporación de estos compuestos. Bueno, ¿por qué? Porque justamente muchas de esos compuestos actúan como coenzimas. En ese caso les traigo como ejemplo, no tiene sentido que se acuerden en este momento cuando vean este tema de enzimas, a qué coenzima, a qué vitamina y a qué enzima se une esa coenzima, sino que lo van a ver a medida que veamos las enzimas. Entonces, por ejemplo, esta sí es conocida, seguramente lo oyeron nombrar, la colabanamina o vitamina B12, que se debe suplementar en las dietas veganas, porque solamente es de origen animal, ¿sí? Actúa como coenzima en, por ejemplo, en esta mutasa. Entonces, si yo no tengo presencia de esta vitamina B12, no se va a producir la reacción en la cual está involucrada esta enzima, ¿sí? Y esta enzima es importantísimo en la síntesis de aminoácidos, como dice ahí, por ejemplo, que participa en la síntesis de metionina. Entonces, si yo no tengo esta coenzima, no actúa esta sintetasa, no actúa esta enzima, no se produce esta reacción y por lo tanto no se van a sintetizar estos aminoácidos. Por eso es importantísimo tener en la dieta la presencia de vitaminas, porque actúan como, en muchos casos, como coenzimas. Como les digo, no tiene sentido que ahora se lo aprendan de memoria, no es nuestra idea, sino que a medida que vayamos viendo las enzimas, vamos a decir, tiene esta coenzima, tiene este cofactor, y cuando nosotros les preguntemos de esa determinada enzima, ustedes nos van a tener que decir no solo el nombre de la enzima, sino también si interviene un cofactor, interviene una coenzima, bueno, cuál es la función, o sea, cómo sería el set completo, por así decirlo, de la enzima. Yo ya tengo definido qué es una enzima, ya tengo clasificado qué es una enzima, sé que hay determinadas enzimas que necesitan de otros tipos de compuestos para ser activas. Bien, esto como la parte general de definición. Lo que van a trabajar en la clase teórico-práctica es, aparte del trabajo en el que van a hacer en el laboratorio, es el tema de, les dije voy a ver el chat y recién me acabo de dar cuenta que habían mandado un chat, es el tema de cómo se determina la actividad de una enzima. Entonces, estos son los dos gráficos que se hacen habitualmente para justamente ver cómo actúa una enzima. O sea, yo tengo determinada la enzima que quiero estudiar, ¿sí? O sea, no es que una enzima al azar, bueno, digo, ¿cómo actúa? No, yo tengo que tener una idea de qué es lo que estoy estudiando. ¿Cómo se determina? De manera muy, muy simple. Yo evalúo la reacción catalizada enzimáticamente en función del tiempo de la reacción. A medida que transcurre la reacción, bueno, voy evaluando dos parámetros, que son bastante lógicos, que se entienden por qué se evalúan estos parámetros. Evalúo la concentración del producto en función del tiempo, que obviamente va a aumentar, y la concentración de sustrato también en función del tiempo, que claramente va a tender a disminuir. Cuando yo hago esa evaluación, ¿sí? Es lo que se hace prácticamente al estudiar una enzima, yo lo que voy a ver es que en los dos casos ocurre esta curva, ¿sí? O sea, en un primer momento es directamente proporcional, pero a medida que transcurre el tiempo, como que la curva se va aplanando y se va dirigiendo hacia un punto máximo. Podríamos decir que es hacia una asíntota, no lo vamos a decir porque esta no es una función que tenga una asíntota, así que no lo podemos decir. Lo mismo ocurre si yo quiero evaluar la cantidad de sustrato en función del tiempo, en un primer momento es directamente proporcional y luego se va como aplanando, como haciendo, no haciendo tan directamente proporcional, tan rápida esa disminución del sustrato. ¿Por qué ocurre esto? Hay variadas razones. Una les tiene que salir así como automáticamente de pensar en qué tipo de reacciones estamos estudiando en bioquímica, o sea, qué tipo de reacciones son las catalizadas enzimáticamente. Esas reacciones son reacciones reversibles. Entonces, si yo voy convirtiendo cierta cantidad de sustrato en producto,
Bueno, va a llegar un momento que va a haber tanto que producto que por más enzima que tenga, la reacción va a tender a ocurrir hacia el otro lado, o sea, hacia la producción de sustrato. Entonces, esa es una manera de entender rápidamente por qué esto no sigue hasta el infinito en forma directamente proporcional. Otra razón puede ser que se modifique el pH. Si se modifica el pH, se va a modificar la conformación de la enzima, o sea, esa estructura terciaria, con lo cual no va a ser tan eficiente. Otra razón puede ser que el producto resulte inhibidor de la enzima, o sea, cualquier cosa que afecte a la actividad de la enzima, afecte a la proteína en sí, va a modificar esta velocidad. Entonces, para estudiar, para independizarse de eso y poder estudiar justamente cómo actúa la enzima, lo que se hace es independizarse de esta parte curva y se estudia la parte directamente proporcional. Lo que se hace, lo que se dice es, y lo van a hacer cuando realicen el trabajo práctico de laboratorio, es trazar una recta. ¿Sí? Trazar una recta a tiempo cero, tomando toda la parte directamente proporcional, o sea, toda la parte recta. Esa recta se denomina velocidad inicial, o sea, es una manera de poder calcular la velocidad inicial. Cuando vean la guía de trabajos prácticos o cuando hagan el trabajo práctico, le van a decir, tracen una recta tangente y con su origen en el tiempo cero. Bueno, si se acuerdan de matemática, esto de tangente no tiene nada porque no lo cortan en un solo punto, lo cortan en un montón de puntos. Así que no sé por qué decimos recta tangente, es una recta que toma la parte directamente proporcional. Me olvido entonces de estas curvas, ¿sí? De las curvas que yo hice fehacientemente para poder determinar de la enzima y me quedo con la recta, o sea, con la velocidad inicial. Si yo lo veo a cada tiempo, voy a tener muchas de estas rectas. Y si yo lo estudio en distintas condiciones, que es a diferentes concentraciones de sustrato, yo voy a poder graficar velocidad inicial, las rectas que le decía antes, en función de la concentración del sustrato. O sea, ¿se entiende? Voy un segundo para atrás así, si les queda claro. Yo esta evaluación, producto en función del tiempo, sustrato en función del tiempo, lo voy a hacer con una determinada cantidad de sustrato, ¿sí? 10 milimoles de sustrato. Perfecto. Hago esta curva, lo voy tomando en el tiempo, ¿sí? Hago una determinada cantidad de tiempo, veo la parte directamente proporcional, trazo esta recta. Listo. La curva esta no existe más, me quedé con esta recta, con este valor de velocidad inicial. Claro, pero es uno solo. Yo lo que necesito es ver cómo actúa la enzima en función de diferentes concentraciones de sustrato. Con lo cual, lo que hago es hacer lo mismo, hacer el mismo gráfico de antes, pero con diferentes concentraciones de sustrato, ¿sí? Entonces, me queda ahora un gráfico que relaciona la velocidad inicial con la concentración de sustrato. Me queda, y acá está tal vez la confusión, gráficamente, no vamos a decir matemáticamente porque no tienen que ver, y ahora vamos a ver con la función que lo define, no tienen que ver una con otra, pero gráficamente son como parecidos, ¿sí? Pero no tienen nada que ver conceptualmente, porque uno es qué pasa con la reacción en función del tiempo de la reacción, y esto es qué pasa con la velocidad inicial, ¿sí? De la reacción, o sea, cómo actúa la enzima, en función de las diferentes concentraciones de sustrato. Este es un gráfico que se llama de cinética enzimática, porque lo que permite estudiar es justamente qué es lo que pasa, la velocidad de la reacción en función de, bueno, qué pasa si yo agrego determinada cantidad de sustrato. Como verán, tiene una parte que es directamente proporcional y otra parte que ahora sí se acerca a una asíntota, ¿sí? Y van a ver que esta es definida por esta función, por esta ecuación, que es la ecuación de Michaelis-Menten, y si se ponen a ver, esta ecuación nos describe exactamente lo que vemos en el gráfico. Primero vamos a ver qué relaciona. Relaciona nuestra variable,
la velocidad inicial en función de la otra variable que es independiente que la que yo fijo, que es la concentración de sustrato. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a modificar es la concentración de sustrato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la concentración de sustrato es muy chica? O sea, estoy en esta parte del gráfico. Esto se anula. ¿Por qué? Porque si es muy chica, frente a este valor, ¿sí? O sea, por ejemplo, esto vale 10 y esto vale 0,0001. Es despreciable. Por eso nosotros decimos, bueno, a baja concentración en sustrato, esto, como es una suma, es despreciable. ¿Qué es lo que me queda entonces? La ecuación de una recta, porque me quedan estas tres cosas. ¿Sí? Y esto es constante, porque son dos números. Velocidad máxima es un número, Km, que ya vamos a ver qué es otro número. Esa es una ecuación de una recta. En cambio, si yo estoy a altas concentraciones de sustrato, lo que yo voy a despreciar, o sea, matemáticamente, lo que yo voy a despreciar es el valor de Km. Sustrato con sustrato se pueden simplificar y entonces me quedó que la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima, que es esta parte del gráfico. Del gráfico de cinética enzimática son importantes dos parámetros: la velocidad máxima, que es la velocidad a la cual puede alcanzar la reacción con esta enzima, y después este otro parámetro, que es la constante de Michaelis, que es una concentración de sustrato a la cual la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad máxima. Voy de nuevo. Es una medida de concentración de sustrato que, según el gráfico, corresponde a la mitad de la velocidad máxima. Entonces, para yo poder calcular esta constante, este valor, yo necesito poder saber esta velocidad máxima. Como ven, en este gráfico, y es medio complicado verlo. ¿Por qué? Porque es una asíntota y esto es una curva. ¿Cuánto es la velocidad máxima? Y más o menos. Entonces, matemáticamente se convierte al gráfico anterior en este otro gráfico que nos da una recta. Este es el gráfico de dobles recíprocas. ¿Por qué se llama doble recíprocas? Porque simplemente tiene como variables ahora 1 sobre velocidad inicial y 1 sobre concentración de sustrato, ¿sí? La recíproca, acuérdense que es hacer 1 sobre el parámetro. Y ahora entonces yo voy a tener dos valores que yo puedo calcular, yo puedo saberlo, porque son las intersecciones de esta recta con los ejes. La intersección con el eje de las ordenadas es el valor de 1 sobre velocidad máxima. Aileen, ¿qué tengo que repetir? Escribilo y yo termino esta idea y después lo vuelvo a repetir. Como les decía, la intersección con el eje de las ordenadas, sobre el eje de la Y, es 1 sobre velocidad máxima, y el otro punto de intersección con los ejes es menos 1 sobre KM. Entonces, yo tengo una recta. Yo necesito dos puntos encima para poder graficar esta recta. Con esos dos puntos yo calculo la intersección en... perfecto. Calculo la intersección con los ejes y entonces puedo sacar estos dos parámetros. Volvemos un poquito para atrás con este otro gráfico y así vemos también cómo se relaciona con esto. Yo quiero que vean que este gráfico corresponde a esta ecuación, que no le están mintiendo esta gente que hizo esta función. Si yo estoy trabajando con concentraciones muy altas, o sea, estoy trabajando en esta parte del gráfico, este valor de concentración de sustrato, supongamos que es 1.000.000, ¿sí? 1.000.000 milimolar. Ni idea si puede pasar, pero bueno, pongamos que es así. Comparado con Km, que puede ser 0,5 milimolar, y la verdad que sumarle 0,5 a 1.000.000 es lo mismo prácticamente. Entonces, este valor de Km, decimos, bueno, es despreciable, no lo cuento en la ecuación. Si se va a Km, sustrato con sustrato se pueden simplificar, porque esta es una multiplicación y acá sustrato me quedo solo. Entonces, lo único que me queda en la función es velocidad inicial es igual a la velocidad máxima. O sea, estoy en esta parte del gráfico. ¿Sí?
No me sirve ese gráfico, tengo que hacer este gráfico. ¿Cómo llego a este gráfico? Con esta ecuación, ¿sí? En donde yo ahora no trabajo más con velocidad inicial y concentración de sustrato, sino que trabajo con 1 sobre velocidad inicial, 1 sobre concentración de sustrato. Y si la ven así escrita, se van a dar cuenta que claramente es una ecuación que representa una función lineal, en donde ahora la variable independiente es 1 sobre concentración de sustrato, la variable dependiente, o sea, la I es 1 sobre velocidad inicial. Esto es la pendiente de la recta, es una constante, es un número, y esto es la ordenada del origen, que es esto que vemos acá. Entonces, yo sabiendo estos valores, yo puedo sacar efectivamente, gracias, perfecto, ahí les entendió, efectivamente cuál es la velocidad máxima de esta reacción y cuál es el Km. ¿Y por qué es tan importante ver cuál es el Km? Que habíamos dicho que era una concentración de sustrato. Porque tiene que ver con una característica muy importante de las enzimas, que es la afinidad. La afinidad es una propiedad, es una característica de las enzimas que tiene que ver con cuán fácil puede unirse esa enzima con determinado sustrato. Es una palabra que nosotros estamos habituados a oírla en función de las en relaciones interpersonales, ¿no? Yo con algún gusto que uno pueda tener. Esta persona es afín a esta otra, o esta persona es afín a determinada creencia, vamos a ponerlo así, no nos vamos a meter en problemas, ¿sí? Más afín quiere decir que le gusta más, menos afín quiere decir que le gusta menos, ¿sí? Para ponerlo en términos coloquiales. Entonces, voy a volver un segundo al otro gráfico porque creo que se va a ver mejor que con este, que como son inversas en medio más complicado. Nosotros vemos que para esta determinada enzima, el Km es este. Es decir, esta determinada concentración de sustrato me permite alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Pongamos que este Km es 10 milimolar, ¿sí? Si yo tengo una reacción que ocurre exactamente en las mismas situaciones, ¿sí? Pero que el Km es mayor, quiere decir que yo tengo que agregar más cantidad de sustrato para poder llegar a esa misma mitad de la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la enzima es menos afín a ese sustrato. O sea que hay una relación inversa entre Km y afinidad. Mayor Km, menor afinidad y viceversa. Este es un concepto que lo tienen que tener muy, muy claro, no solo para la parte de enzimas, sino que lo vamos a ver cuando veamos hormonas y también lo vamos a ver cuando veamos transportadores a través de membrana, el concepto de Km y su relación con la afinidad. Mayor Km, porque necesito, en este caso, mayor sustrato, menor afinidad. Yo necesito agregarle más a lo que sea para que ocurra lo que yo quiero que pase. En este caso, la reacción enzimática. ¿Sí? Bien. Una vez estudiada la enzima y sus propiedades en cuanto a su cinética, voy a poder entonces establecer y usar estos parámetros para estudiar su comportamiento en diferentes situaciones. Una de las situaciones que van a ver cuando estén en las clases teórico-prácticas es el concepto de inhibición enzimática. Uno como que ya la idea la tiene en la cabeza. Bueno, inhibición enzimática es, yo tengo una enzima, se está haciendo su vida de enzima dentro de la célula, le agrego algo y la reacción no ocurre más. Bueno, ¿qué es lo que le agrego para que esto no pase? Le agrego un inhibidor. En general, los inhibidores son sustancias ajenas a la célula, o sea, no son sustancias que habitualmente se encontrarían dentro de la célula. Por eso se los dice que son compuestos farmacológicos. Muchos de los fármacos que ustedes van a estudiar y que habitualmente se
utilizan en medicina veterinaria son justamente inhibidores enzimáticos. Así que esto como que es un tema que van a ver que cuando vayan a farmacología y le hablen esto, van a decir, mirá, tiene que ver con lo que me dijeron en clínica. Bueno, ¿cómo puede ser la inhibición de la actividad enzimática? Fácil de entenderlo, de dos tipos, según se unan de manera reversible o irreversible a la enzima. Como que no necesito explicar los términos, ¿no? Reversible es que se puede volver para atrás, irreversible se unió y chau enzima. Y a su vez, la inhibición reversible se divide en otros dos tipos, en donde yo tengo una inhibición reversible competitiva y una inhibición reversible no competitiva. ¿A qué me estoy refiriendo en cuanto a esta competencia? A que el inhibidor lo que va a hacer es competir con el sustrato. O sea, ¿se acuerdan de cuando empezamos con esto de enzimas? En donde decíamos que la enzima es una sustancia globular, ¿sí? Es un compuesto globular donde tiene un sitio específico donde se une sustrato. O sea, yo tengo que permitir esa unión enzima-sustrato para que ocurra toda la acción de la enzima y pueda ocurrir la reacción más rápidamente. Entonces, el inhibidor lo que va a hacer es competir por el sustrato en la unión con la enzima. Si es competitivo, va a competir por la unión con el sustrato por el sitio activo, que se acuerdan, era el sitio en donde se une el sustrato para que ocurra la reacción. ¿Sí? Entonces, se mete ahí en ese lugar, pasa cuando el inhibidor es muy parecido en su estructura tridimensional al sustrato. Entonces, bueno, compite, le ocupa el lugar del sitio activo. Listo, te soné, te inhibí la reacción. No competitivo, claramente se va a unir a cualquier otro lugar menos al sitio activo. Entonces, no compite por el lugar físico, sino que compite por unirse uno a la enzima. Si se une, ya vamos a ver qué le hace. ¿Sí? Si es irreversible, no importa dónde se una, como la va a hacer torta la enzima, por así decirlo, entonces no va a haber acción enzimática. Entonces ahí como que puede competir o no por el sitio activo, la acción en definitiva va a ser la misma. ¿Cómo se estudia el tipo de inhibición? Con la cinética, con los parámetros que vimos antes. Y ya van a entender por qué. Esto es, los mismos gráficos que vimos antes, simplemente, este es el de antes, el de abajo, ¿sí? Es el gráfico de velocidad inicial en función de la concentración de sustrato, pero si le agrego un inhibidor. ¿Sí? Y en este caso, lo mismo, pero dobles recíprocas. ¿Cómo? Yo estoy trabajando en este gráfico con las inversas, es por eso que tiene mayor pendiente la recta con el inhibidor. ¿Sí? Por eso parece que me resulta medio raro diciendo, ¿cómo? ¿Es mejor con el inhibidor? No, lo que pasa es que estoy trabajando con inversas. ¿Qué es lo que tienen que tener en claro de estos gráficos? Los dos parámetros que hablamos antes, la velocidad máxima y la constante de Michaelis, o sea, el Km. Veamos qué se modifica y qué no. En este caso, los dos gráficos es del mismo tipo de inhibición. En este caso, no se modifica la velocidad máxima. Y sí se modifica, aumenta la constante de Michaelis, ¿sí? El Km. Un segundo. Ahí está. Perdón, pero si no nos van a interrumpir. Bien, fíjense en el gráfico. Bien, traten de entenderlo el gráfico y después vemos qué tipo de inhibición es. Dijimos que la velocidad máxima no se modifica, se ve en este gráfico, se ve en este porque la ordenada al origen, ¿sí? Es la misma, se acortan al eje de las ordenadas en el mismo lugar. Pero aumenta el Km. Habíamos dicho que el Km tiene una relación inversa, por así decirlo, con afinidad. Entonces, cuando yo le estoy agregando un inhibidor, este tipo de inhibidor, la afinidad de la enzima por el sustrato disminuye. Quiere decir que yo tengo que agregar mayor concentración de sustrato para llegar a la mitad de la velocidad máxima. Intuitivamente, les tiene que resultar fácil ver qué tipo de inhibición es. ¿Qué habíamos dicho? Que cuando
adelante. El inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo, estamos hablando de una inhibición de tipo competitiva. Si yo tengo que agregar mayor cantidad de sustrato, quiere decir que ese sitio activo está como ocupado. Piénsenlo así, yo tengo que desplazar a lo que está ocupando el sitio activo. ¿Cómo lo hago? Agregando más sustrato. Estos gráficos en donde la velocidad máxima se mantiene, pero se modifica aumentando la constante de Michaelis, es la inhibición competitiva. Al contrario, en la inhibición no competitiva, como yo no estoy actuando sobre el sitio activo, no está el inhibidor uniéndose al sitio activo, la constante de Michaelis queda igual. No hay variación de la constante de Michaelis. Lo que sí se modifica es la velocidad máxima. Se hace más chica. ¿Por qué? Porque el inhibidor se une a cierta parte de la enzima en donde le modifica la estructura. Si le modifica la estructura, la enzima deja de ser tan eficiente, por así decirlo, y por eso la velocidad máxima es menor. Yendo al gráfico de dobles recíprocas, la constante de Michaelis es la misma, o sea, corta el eje de las abscisas en el mismo punto, pero la velocidad máxima se modifican. Como ven, el número es mayor, ¿sí? Porque estoy trabajando con inversas, pero si hacen la cuenta van a ver que es lo mismo. En cuanto a la inhibición irreversible, en general no se grafica, porque justamente es irreversible, con lo cual no tendría sentido ver estos parámetros, pero si la quisieran graficar, se encontrarían con este tipo de gráfico, o sea, con un gráfico muy parecido a la inhibición reversible no competitiva. Entonces, inhibidores enzimáticos reversibles, competitivos, no competitivos, y si no, irreversibles. Todos ellos nos van a modificar cómo actúa la enzima en una situación o en la otra. Nosotros estudiamos entonces, vimos que la cinética nos era útil para ver, bueno, ¿qué pasa si yo le agrego algo que es ajeno a la célula? Pero a la célula también le va a interesar que se regule, como dice acá, la actividad de la enzima. Es decir, que se pueda modificar la actividad de la enzima, que no siempre se acelere la reacción, ¿sí? Porque tal vez la célula no necesite que una vía metabólica esté activa todo el tiempo. Pensemos en términos energéticos, como hablamos en el otro encuentro. Si yo tengo un determinado proceso que me cede energía, ¿sí? En un determinado momento la célula va a tener una alta carga energética, es decir, van a tener todos sus compuestos degradados y almacenados en un compuesto de alta energía. No tiene sentido, entonces, que sigan estando, no tiene sentido para la célula, ¿no? Que sigan estando activas las vías metabólicas que me degradan compuestos. ¿Para qué si ya tengo toda la energía que necesitaba, por así decirlo? Bueno, entonces, para eso está este punto que es la regulación de la actividad enzimática. En este caso, yo voy a modificar la actividad de la enzima en función de compuestos que se encuentran habitualmente dentro de la célula. O sea, no es algo que yo voy a tener que modificar a esas células. O sea, que es una regulación fisiológica, por así decirlo, para contrarrestarla a la modificación de la actividad que le estaba comentando antes por inhibidores, que es una regulación farmacológica. Hay varios tipos de regulación de la actividad enzimática que dependen de la enzima en sí, o sea, de las características de la enzima. Entonces ustedes me dicen, bueno, yo tengo determinada enzima, ¿cómo sé qué tipo de regulación tiene? Y no, la verdad no se puede predecir. Se puede predecir algo del tipo de regulación, que es este primer punto, la regulación alostérica, por las características que tienen las enzimas, y no mucho más, ¿sí? Los otros tipos de regulaciones se han estudiado y se han determinado que tiene las enzimas este tipo de regulación. Por la clase de las enzimas, tal vez algún tipo de regulación puede ser, pero no hay manera así de, yo les digo, por ejemplo, lactato deshidrogenasa, para nombrar la enzima que estábamos diciendo antes, qué tipo de regulación tiene, así con el nombre de la enzima o el tipo de reacción, es medio difícil saberlo. Así que
a medida que vayamos viendo las enzimas, vamos a decir, bueno, esta tiene regulación así, esto o asá, entonces, nada, vamos viendo a medida que veamos la enzima. El primer tipo de regulación es la regulación alostérica o por metabolitos. El segundo tipo es la regulación por modificación covalente, la adición o sustracción de grupos fosfatos que modifican la actividad de la enzima, la activan o la inactivan. La variación de la concentración, ¿sí? Son proteínas, con lo cual se pueden sintetizar o no, dependiendo de cómo yo regulo a nivel de la expresión génica, ¿sí? Es decir, a nivel de cómo se expresa o no la información génica que tiene esa célula, o sea, cómo se expresa o no el ADN. Bueno, esa es la variación de la concentración, es una forma de regular. También podemos regular su actividad en función de romperle una parte de esa proteína que se sintetiza, y también vamos a poder regular su actividad en función de qué tejido esté presente esa enzima. Esos son los 5 tipos de regulación de la actividad enzimática. Y como les decía, como que es medio difícil predecirlo. O sea, yo con el nombre de la enzima, la verdad que no puedo decir tiene esta regulación o tiene esta regulación. Entonces, a medida que los vayamos estudiando y a medida que vayamos como repitiendo las enzimas, porque a veces son las mismas enzimas para diferentes vías metabólicas, ustedes medio como que se van a ir acordando de a qué tipo de regulación pertenece cada uno. Vamos a ver como un pantallazo de qué tipo de este tipo de regulación. En este momento como que no me interesa como que se la aprendan bien, sino que tengan una idea de que existe y, mira, tiene que ver con esto, Elizabeth. Bien, vamos a las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas son, como les decía, la única que más o menos puedo predecir que tienen este tipo de regulación. ¿Por qué? Porque son enzimas que están formadas por varias unidades, o sea, que están formadas por varias cadenas polipeptídicas, o sea, que tienen estructura cuaternaria. Entonces yo veo que hay una enzima que tiene más de una cadena polipeptídica, mínimo 2, puede ser que tenga una regulación alostérica. Entonces, como están formadas por varias unidades, su actividad tiene su explicación en estos dos modelos, que es, como tienen varias unidades, tienen varios sitios de unión al sustrato, o sea, tienen varios sitios activos. Entonces, esa unión del primer sustrato va a modificar a la otra subunidad y va a hacer que sea como más fácil la unión del segundo sustrato. Sea ya de manera secuencial o sea de simétrica, la idea es la misma. La primera molécula de sustrato se une con determinada afinidad, la segunda se va a unir con una mayor afinidad, o sea, se va a unir de manera más fácil, por así decirlo. ¿Lo vieron ustedes este tipo de comportamiento cuando vieron la acción de la unión de la hemoglobina con el oxígeno? Ese es un claro ejemplo de, se llama cooperativismo positivo, así que si les suena es porque se acuerdan del mecanismo de acción de la hemoglobina. Entonces, si yo voy a estudiar de nuevo la cinética de la enzima, o sea, la velocidad inicial, no sé por qué no puse la velocidad inicial, en función de la concentración de sustrato, esta era una enzima micaliana, o sea, una enzima común, por así decirlo. En cambio, si yo voy a estudiar a una enzima alostérica, voy a ver que a bajas concentraciones de sustratos no se van a unir, no se va a aumentar la velocidad. Pero que llegado a determinado momento aumenta muy rápido la velocidad. Es la parte, digamos, cooperativa positiva, cuando se van uniendo todas las unidades. Luego está la parte directamente proporcional y por último la parte que se denomina asintótica. Esta es una curva que responde a una función logística, no es la función de la ecuación de Michaelis-Menten, que es una curva que tal vez a ustedes les resulta, porque la vimos mucho durante estos 2 años de pandemia. Es la curva que representa una infección a lo largo del tiempo. Es una curva logística, no es una curva exponencial. No, eso estaba mal, decían eso, pero bueno. Matemática no sabe mucha gente, sobre todo las periodistas. En fin, cuestión, que cuando ustedes vean este gráfico, se van a dar cuenta que es una enzima alostérica, que tiene una regulación alostérica.
El Km se puede calcular igual, nada más que no se denomina constante de Michaelis, sino que se denomina constante 0,5, aun cuando acá diga Km, no estaría del todo correcto decirla porque no tiene una cinética micaeliana. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo puedo modificar la actividad de esta enzima alostérica? Porque nosotros habíamos dicho que este es un tipo de regulación de la actividad. Bueno, agregándole compuestos que se van a unir a sitios diferentes del sitio activo. Estas enzimas tienen un sitio diferente de unión, un sitio específico diferente de unión a compuestos. Se denomina a este sitio alostérico. Los compuestos que se pueden unir, como dice acá, pueden ser compuestos que afecten negativamente a la actividad de la enzima y compuestos que afecten positivamente a la actividad de la enzima. Y fíjense en este gráfico, ¿qué es lo que se modifica? Lo que se modifica es, como les decía, el Km entre comillas, ¿sí? Pero vamos a ponerle Km así más fácil de entender. Lo que se modifica es la afinidad. Si yo agrego a esta enzima que es alostérica, un efector, se denomina así, efector o modulador, un compuesto que actúa positivamente, se produce una disminución del Km, es decir, aumenta la afinidad. Yo necesito agregar menos sustratos para que ocurra la reacción. En cambio, si el efector es negativo, al contrario, aumenta, el Km es mayor, con lo cual disminuye la afinidad. En definitiva, la reacción ocurre más difícilmente, porque piensen que la cantidad de sustrato es finita en la célula. Entonces, si yo tengo para determinada enzima en vía metabólica, yo tengo determinada cantidad de sustrato y en ese momento está un efector negativo, como que la reacción no va a ocurrir o va a ocurrir muy poco. ¿Por qué? Porque yo debería tener mucha más cantidad de sustrato para poder llegar al mismo nivel. ¿Se entiende? Entonces, el negativo claramente lo que va a hacer es disminuir la actividad de esa enzima, mientras que el positivo va a aumentarla. En definitiva, como las enzimas alostéricas en general son enzimas como claves de toda una vía metabólica, si yo activo esa enzima alostérica, voy a activar toda la vía. En cambio, si la inactivo, al contrario. ¿Sí? Enzimas alostéricas, recuerden que es la regulación por metabolitos intracelulares. Nosotros vamos a ver, bueno, le vamos a decir, esta enzima es alostérica, vamos a ver que una enzima es alostérica, estos son los efectores positivos, estos son los efectores negativos, tienen que ser metabolitos de dentro de esa misma célula, y van a ver que como que tienen lógica con respecto a la actividad de toda esa vía metabólica, van a ver que no es tan necesario aprenderlos como de memoria, porque tienen que ver con lo que pasa dentro de esa célula. Segundo tipo de regulación. Dije que iba a hablar poquito y yo estoy hablando mucho, y los debo estar aburriendo muchísimo. Modificación covalente. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo le agregue o le quite fosfatos a una enzima? Una enzima, que puede ser una enzima alostérica, como está puesto acá, puede ser que no. Si yo le agrego un grupo fosfato, acá su unidad, en este caso, si tuviera una unidad sería este solo, piensen que cuando nosotros hablemos de grupo fosfato estamos hablando del ácido ortofosfórico, o sea, del que viene del ácido ortofosfórico, que es fosfato y 4 oxígenos. Esos son un montón de cargas negativas y que no se quieren las cargas negativas entre sí, por así decirlo. Va a modificar la conformación, o sea, la estructura tridimensional de esa enzima, sea que como está ejemplificado acá, va a pasar de cuadradito a circulito. Eso necesariamente va a modificar la actividad de la enzima, pudiéndola activar o inactivar. Depende de la enzima. Entonces, algunas enzimas van a ser activas cuando tengan presente un grupo fosfato en su estructura, y otras enzimas, al contrario, van a ser activas cuando estén en esta conformación, sin sustrato. Para pasar de una conformación a otra, o sea, sin sustrato a con sustrato y viceversa, vamos a necesitar enzimas. Cuando ustedes vean una enzima que termina su nombre en quinasa, sepan que cataliza siempre esta reacción, la adición de grupo fosfato, con gasto de energía, ¿sí? Porque es una reacción de síntesis. Y al contrario, cuando vean una enzima que se denomina fosfatasa,
La reacción es una reacción de hidrólisis, en donde se pierden estos grupos fosfatos. Quinasa pone fósforo, guatasa saca fósforo, por así decirlo, para decirlo coloquialmente. Tengan presentes estos nombres porque van a ver que lo vamos a repetir y mucho. Con esto modificamos también la actividad de la enzima. ¿La activamos o la inactivamos? Variación de la concentración. ¿A dónde vamos a actuar? A nivel del ADN. Entonces, vamos a variar la concentración de la enzima actuando sobre la expresión de la información genética, donde vamos entonces a producir el aumento de la cantidad de enzima. Eso se denomina inducción de la síntesis de enzima, inducción enzimática. O sea, ante determinada situación aumenta la concentración de enzima, por lo tanto aumenta la actividad, y si no, al contrario, este ADN no dejamos que se exprese, por lo tanto hay represión de la síntesis de la enzima. Esto es más, esto es menos. Ruptura proteolítica, ya termino. Dos más y ya lo tengo. Yo tengo una determinada proteína, ¿sí? Que la voy a sintetizar de manera inactiva. Se denomina ese precursor inactivo proenzima o zimógeno. Ante determinada situación, se rompe una parte de esa estructura proteica grande y paso sí a la enzima activa. La mayoría de las enzimas digestivas se sintetizan de manera inactiva y solo se activan con la llegada del alimento, lo cual es lógico porque si no nos estaríamos autodigiriendo todo el tiempo. Y por último, la regulación por isoenzimas. Las isoenzimas son enzimas que catalizan la misma reacción, porque se llaman iso. Entonces van a catalizar exactamente la misma reacción, pero van a tener diferentes propiedades. Por ejemplo, estas son isoenzimas de una enzima que ya les nombré un par de veces, la lactato deshidrogenasa. Esto es ¿cómo les puedo explicar? Es una electroforesis, si se acuerdan del trabajo práctico que hicieron en la clase pasada, un tipo de electroforesis en donde acá lo que hacemos es separar las diferentes proteínas que forman las diferentes enzimas. Como ven acá, son distintas lactato deshidrogenasas que corresponden a diferentes tejidos. Esto se separa según el peso molecular, con lo cual claramente ven que el peso molecular de estas proteínas es diferente de estas, o sea que las del cerebro y las del corazón son diferentes de la retina y el músculo. Entonces, tienen diferencias en cuanto a sus propiedades físicas, por así decirlo, es decir, en cuanto a su conformación, pero también pueden tener diferencias en cuanto a su capacidad en relación a la reacción que catalizan. Por ejemplo, estas también son dos enzimas que ya las nombré, glucoquinasa y hexoquinasa. Fíjense, difieren en el KM con respecto a la unión de glucosa como sustrato. Difieren en cuanto a su regulación, una es inhibida y otra no. Otra diferencia en cuanto a la regulación, una presenta regulación por inducción, la otra no. Y así sucesivamente, ¿ves? Difieren en cuanto a la distribución en los tejidos, en este caso, o sea, no me interesa que se lo aprendan, porque se lo van a aprender cuando estudiemos estas enzimas en la primera vía metabólica que vamos a ver, que es la glucólisis. Lo que quiero que vean son dos enzimas que van a catalizar la misma reacción, la fosforilación de la glucosa, porque se llaman quinasas, pero que difieren en un montón de cosas, en sus propiedades, y difieren en la distribución en los tejidos y en las especies. Por ejemplo, son diferentes su actividad en determinadas especies. Esas son isoenzimas y esa es la forma de regulación de la actividad. Y hablé mucho, no era mi intención. Así que ahora pueden cortar la grabación. Espero no haberlos aburrido. Y esperen que voy a dejar de compartir. Obviamente, esto, salvo que en el momento algo no se entienda por cómo lo estoy diciendo yo, no tiene sentido que, obviamente, entiendo que no tengan ninguna pregunta y que no tengan para participar. Lo que les voy a compartir es una pestaña. Les voy a decir qué es lo que se van a encontrar en el campus
Tenemos esta distribución tan amigable. Bioenergética. Ya llego. Acá vienen enzimas. Bien. En la clase, o sea, quiere decir en la clase teórico-práctica, lo que van a trabajar es el tema de cinética, van a realizar gráficos y cálculos con inhibidores y también tienen un par de cálculos y de gráficos de regulación enzimática. La parte práctica básicamente tiene que ver con la parte cinética y con la parte del estudio de gráficos con inhibidores. ¿Sí? Esa es la parte, digamos, de problemas de aplicación. La parte más teórica de las enzimas es la parte de cómo actúan las enzimas y su regulación, que, como les decía, por ahora que le suene nada más. No vamos a ir aprendiendo cuando vayamos viendo todas las vías metabólicas y sus respectivas enzimas. La parte de ejercitación de enzimas tiene que ver mucho que ver con el trabajo de laboratorio que van a hacer, que es la determinación de la actividad de una enzima, la lipasa pancreática, en donde lo que ustedes tienen que resolver es no solo la parte cinética, ¿sí? En cuanto a la determinación de su actividad, sino a la parte de purificación, es decir, porque ustedes piensen que una enzima está dentro de un tejido. Entonces, lo que yo tengo que ser capaz de hacer es poder, primero, obtener esa proteína separada de todo lo demás, o sea, lo que se denomina purificación, separarla de otras enzimas, tal vez, o de otros compuestos proteicos, lo que se denomina fraccionamiento, y luego estudiar su actividad. Esos ejercicios son los ejercicios de purificación y fraccionamiento de la actividad de enzimas, que es otra parte que puede venir con los problemas de aplicación. La parte práctica de este tema tiene que ver con eso y con lo que vayan a hacer en el trabajo de laboratorio, ¿sí? Acuérdense lo que decíamos en cuanto a la evaluación en el parcial. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ese es el tema que van a ver para fin de mes, o sea que, nada. Es una cuestión de que tengan así un pantallazo de lo que ustedes van a ver. Espero que se haya entendido, espero que lo hayan podido grabar, la verdad que sería bueno que lo pudiéramos grabar, así ustedes lo pueden ver con detenimiento y van a buscar algún tema que ustedes quieran visualizar. Y si no, cuando recorran el campus o tengan su clase teórico-práctica, no van a tener ningún problema, porque es un tema, como ya les decimos, es para seguir en toda la cursada. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo que hicimos la otra vez que lo hicimos al principio, lo vamos a hacer al final. Si hay alguna duda de lo que vieron hasta ahora, es decir, proteínas y los dos trabajos prácticos. Recuerden que los dos trabajos prácticos se van a evaluar en el parcial, porque el parcial tiene una parte teórica, la parte de las vías metabólicas, la parte bien teórica de la materia y una parte práctica. La parte práctica involucra los problemas de aplicación y los trabajos prácticos. Entonces es fundamental que ustedes tengan los trabajos prácticos hechos en función no solo de la ejecución, sino también de los informes, porque en general se puede llegar a preguntar algo de eso. Entonces, este es el momento también que pueden llegar a preguntar algo de eso. De bioenergética y de enzimas, como que no pretendo que tengan consultas, porque la verdad que estamos bastante lejos en cuanto a la cursada en sí de estos temas. Así que si quieren mandar algo por el chat o algo de lo que yo dije y hayan escuchado y no se haya entendido, este es el momento de preguntar. Igual es bastante tarde, 9:30, me extendí bastante, así que pueden ser libres de irse, no hay ningún problema. Si hay algo que preguntar, lo mandan ya por el chat, lo contestamos, de la vida también, de toda la cursada y eso, de algo que les haya quedado duda, y si no, ya nos estamos viendo el próximo miércoles. El próximo miércoles sí vamos a empezar ya con las vías metabólicas. Y nuevamente lo mismo, estamos bastante adelantados, así que nada, es cuestión de escucharlo y dejarlo guardadito el tema para cuando les toque verlos en la cursada.
a quien quiera retirarse es libre de irse y yo corto cuando ustedes no hay ningún problema. Muy bien. Veo que o los dejé dormidos o no tienen nada para preguntar. Entonces, si les parece, vamos a... Sí, yo tenía una duda, bien, Lara. Sí, eso sí, los teóricos van a ser virtuales, pero por nada, Cami, nos vemos. Pero lo que no tengo es el horario. Eso es cierto. No tengo el horario, 9:30, 10, o algo así, pero sí que van a ser virtuales. Eso sí. El doctor Cética dijo que lo iba a poner el horario en el campus, pero se ve que todavía no lo puso. Pero nada. Así que nada, eso sí, son virtuales. Los sábados virtuales porque sí, me es complicado no tiene ningún sentido. Buenas noches, Luciana. Buenas noches a todos. Entonces, si no hay más consultas, siéntase libre de irse. ¿Sí? Así no se hace tan tarde. Y nada, nos vemos